Gracias por estar con nosotros aquí en mundocatólico.tv. Pues estamos el día de hoy con una entrevista muy importante y además interesantísima. Tengo conmigo a Gisbeline Gallardo. Gracias, Gisbeline, politóloga, escritora, es periodista. Gracias, Gisbeline, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Es como siempre un gusto estar con el público queridísimo del Mundo Católico y bueno, para México y para todo el mundo. Bueno, también me encuentro desde Uruguay con Hugo Manini, presidente de la Sociedad Rodoniana y empresario político. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Bueno, el gran placer, la gran satisfacción que tengo yo de poder estar en contacto con Mundo.tv, estar en México a más de 7.000 kilómetros desde este lejano puerto del Atlántico Sur, que se llama Montevideo, el Río de la Plata, la tierra de Bergoglio, de Mario Bergoglio, la tierra del Papa Francisco. Bueno, pues el objetivo de nuestra entrevista del día de hoy, para que el público pueda tener un poco de más conocimiento sobre la trascendencia del encuentro que ha tenido el Papa Francisco con el patriarca Cirilo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Creo que este evento pasó un poco desapercibido frente a todo el evento que fue la visita del Papa Francisco a México y que esto fue algo inesperado dentro de su agenda, por lo menos para nosotros como mexicanos. Cuéntanos un poquito cuál es la trascendencia de este encuentro que ha tenido el Papa Francisco. Bueno, la verdad que la presencia del Papa Francisco en México sigue por el mismo carril, por los mismos andariveles de lo que fue el encuentro de Puebla. La Iglesia Católica sigue recorriendo los caminos de lo popular y lo nacional, sigue recorriendo los caminos de difundir la fe entre las multitudes que están deseosas en este siglo XXI, con tanta incertidumbre, de poder encontrar una palabra acertada como la del Papa. Yo la verdad que he quedado maravillado de las multitudes de mexicanos que lo han acompañado al Papa. Me ha gustado mucho las cosas que ha dicho en México, sobre todo un pequeño detalle antes de entrar a hablar de ese trascendental encuentro en La Habana entre el Papa de Roma y el patriarca de todas las Rusias, el patriarca Cirilo o Kirill I. Yo solo quiero recordar que me emocionó muchísimo cuando el Papa evocó aquel santo religioso, todavía no ha sido canonizado, pero es un santo religioso, que es el vasco, el Tata Vasco, como le decían, Vasco Vázquez de Quiroga, ese hombre fundador de hospitales, de la Santa Fe, fundador de colegios que después van a dar lugar a la Universidad Nicolaita. Bueno, creo que evocar al Tata Vasco es como reivindicar la mejor tradición de nuestra Hispanoamérica, de nuestra Latinoamérica, de esta América católica que forzadamente han intentado torcer su rumbo, buscando quitarle ese gluten, esa unión que significa la fe católica, que al igual que el idioma castellano, que hablamos con algunas diferencias, me imagino que ustedes, si yo no hablo muy pausado y en forma lo más claro posible, van a notar que no hablo igual que como hablan los mexicanos, pero nos une la lengua, pero por encima de todo nos une la fe en el mismo Dios, en el mismo Evangelio, en el mismo origen religioso.
La verdad que me parece que en el umbral del viaje a México hay un hecho que realmente conviene destacarlo, que es el encuentro entre el patriarca de Rusia, Cirilo, Kirill I, y el Papa Francisco. Es como cerrar un capítulo que estaba abierto, como una herida que estaba abierta hace 1000 años, prácticamente 1000 años. La Iglesia ortodoxa y la Iglesia de Roma se habían dividido hace casi 1000 años, y este encuentro, que estuvo a punto de darse bajo el pontificado de Juan Pablo II, se iba a dar el último intento, estaba previsto hacerlo en Varsovia, justo cuando muere el que hoy es San Pablo II. Y después con Benedicto XVI hubo algunos intentos que no cuajaron, que no llegaron a concretarse en realidad. Pero en La Habana, previo a la visita a México, esas 2 horas en el aeropuerto José Martí es un verdadero milagro. Es la prueba más evidente de la presencia del Espíritu Santo. Ver que algo que pueda tener alguna connotación política, pero que tiene algo mucho más importante que lo político, que es lo espiritual, es buscar el encuentro de estas 2 expresiones del cristianismo, uno como forma de ortodoxia, que mantuvieron los mismos santos y los mismos ritos y la misma jerarquía hasta el primer milenio. Después se separaron, pero mantienen los mismos principios. Creo que ahí se dijeron cosas importantísimas. El documento suscrito de 30 puntos creo que es uno de los documentos más importantes de nuestra fe, más importante para poder enfrentar este mundo moderno o posmoderno, un tanto difícil de entender, y yo diría un mundo también en cierta medida que tiene ciertas perversidades. Yo creo que el punto fundamental es en el punto cuando se dice ¿por qué La Habana? ¿Por qué La Habana? Hay gente que no lo entiende, hay gente que evidentemente todavía se quedó con los alfileres sin cambiar del mapa y sigue pensando en términos de la Guerra Fría, en términos de que la Cuba era la punta de lanza de la Unión Soviética. Nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de conocer Rusia de cerca, hemos comprobado que la fe del pueblo ruso ha renacido, que la espiritualidad religiosa de los rusos está llegando a una expresión muy elevada, mucho más elevada es la expresión religiosa del pueblo ruso que lamentablemente la expresión de la cristiandad europea. Europa, que hasta oficialmente, a través de sus jerarquías, no ha adoptado su identidad cristiana. Me acuerdo de un gran prelado norteamericano, me refiero a Fulton John Sheen, un hombre de iglesia, arzobispo de Chesterton, que en la década del 60 decía una frase que a él le interesaba a Rusia. Decía: Europa posee a Cristo sin cruz. Piensen que esto lo decía en 1960. Rusia posee la cruz sin Cristo. Y Fulton Sheen muchas veces hacía mención a la aparición de la Virgen María en Fátima y decía que Rusia, por el mensaje de la Virgen a los pastorcitos de Fátima, se iba a convertir. Y yo creo que lo que decía este prelado norteamericano, que está a punto de ser también beatificado, que ya ha sido declarada vida heroica, que supo manejar estos medios de comunicación como la televisión en forma formidable, en aquel programa que tenía en aquel entonces que se llamaba La vida vale la pena ser vivida, creo que tenía razón, que la iglesia rusa iba a renacer con el mismo vigor o con un vigor semejante al que tuvo antes de la barbarie a que fue sometida
la nación rusa. Justamente, para los que son nostálgicos, los que viven un poco en el pasado, quisiera recordarles lo que dice el documento de 30 puntos. En el punto 14 dice los dos jerarcas de las dos iglesias, el Papa de Roma y el Arzobispo de Moscú. Damos gracias a Dios por la renovación sin precedentes de la fe cristiana que alumbra a Rusia. Quiere decir de que expresamente en ese documento suscrito en La Habana el 17 de febrero se está hablando claramente del renacimiento cristiano en Rusia y en los demás países de Europa del Este. Hugo, ¿me escuchas? Perfectamente. Una pregunta, Hugo. ¿Qué sigue después de este documento que firmaron, este acuerdo, que además tiene una conversación privada entre el Papa y el patriarca Kirill I o Cirilo I? ¿Qué sigue en materia de acuerdo religioso? Porque las noticias dijeron respecto de este acuerdo que tenía por objeto coadyuvar entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en diferentes temas y sobre todo en materia de persecución de los cristianos en Medio Oriente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el documento escrito y firmado es un documento para la historia, un documento histórico de los acontecimientos más importantes de los últimos años en lo que tiene que ver con la cristiandad. Pero lo dice el documento y está implícito en esta reunión, en este encuentro casual en La Habana, de la persecución a los cristianos por esa perversa organización terrorista fabricada a la sombra de los países del Medio Oriente, que se llama el Estado El, o el ISIS, o Daesh, donde han asesinado a miles y miles de cristianos, a cientos de miles de cristianos han sido expulsados, le han quitado, han destruido, han demolido santuarios, han hecho una persecución de las más sangrientas que conocen las historias de las persecuciones al cristianismo. Creo, en ese sentido, que tanto el patriarca ruso como el Papa Francisco tienen especial interés en buscar una salida pacífica y ponerle punto final a esta perversa persecución a los cristianos, muchas veces con el silencio de la prensa de Occidente, muchas veces con un silencio que a veces hace pensar hasta en complicidades, pero creo que ese es uno de los puntos fundamentales del encuentro. Y el otro punto del encuentro, hay que decirlo con toda fuerza, con énfasis, se preocupan y queda plasmado en el documento, es la defensa de la familia. Es increíble cómo coincide el Papa con el Patriarca en que la familia hay que preservarla y que no hay que confundirla con formas de relación entre personas que poco o nada tienen que ver con el proyecto de Dios, con el mandato cristiano. Hugo, ¿me escuchas? Sí, Hugo, sí, dime. ¿me escuchas? Hola, Hugo. Sí. Antes de entrar al tema de la familia, yo creo que es muy importante en el documento. Yo creo que no hay que terminar, digamos, agotar el tema de la trascendencia histórica y política del encuentro entre estos dos líderes religiosos. ¿Tú consideras que tiene alguna significación política e histórica o social, incluso puede ser hasta económica, que se haya dado previo a su arribo a la Ciudad de México? Yo tendría dos preguntas en específico para ti. Uno, ¿por qué no se da este encuentro en la Ciudad de México? Digo, o sea, ¿por qué tener que hacer esta escala y por qué tendría que haber sido La Habana? Tiene que ver, o esto va a influir en la relación que existe entre Estados Unidos y México, entendiendo también cómo se está dando esta conformación geoestratégica entre Rusia y Estados Unidos, o Rusia y aliados, y Estados Unidos y sus propios aliados, y si esto pudiese influir, o sea, uno, ¿por qué no fue en México? ¿Por qué tenía que haber sido Cuba? Dos, ¿va a tener alguna injerencia
económica, política, geoestratégica, en cuanto a la relación no solo de México, sino de toda la región latinoamericana, y qué tanto tiene que ver al respecto Vladimir Putin. Yo creo, bueno, fueron varias preguntas en una sola, pero me gustaría que agotáramos el tema antes de entrar al tema de la familia, que es importantísimo y que Ceci y yo coincidiremos en el que da para un solo bloque, pero antes de entrar al tema de la familia, por favor, esta cuestión política, ¿por qué no México? ¿Por qué Cuba? De la relación entre México y Latinoamérica y Estados Unidos y Vladimir Putin en medio de este encuentro. Bueno, yo creo que el encuentro del patriarca Cirilo y el Papa Francisco en la ciudad de La Habana tiene algo de casual. La coincidencia está que desde hacía varios meses estaba previsto la visita del Papa a México. Y desde hacía varios meses estaba prevista la visita del patriarca ruso a La Habana, a Paraguay y a Brasil. O sea que ese es el punto de casualidad. El otro punto, que este de fondo, es evidente que Cuba no es Europa. Que cualquier país de Europa que se hubiera escogido para hacer este encuentro, que venía preparando desde la época del Papa Wojtyla, de Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI, hubiera sido en cierta medida un poco forzado, porque en Europa todavía está candente la polaridad catolicismo-ortodoxia, sobre todo en el escenario de Ucrania. Esa Ucrania, cuya capital Kiev es donde nace hace más de 1000 años, casi 1000 y pico de años, la fe cristiana en el pueblo eslavo ruso. Evidentemente que tenía que ser un punto equidistante, y creo que en el primer punto de la declaración conjunta, y lo han dicho a texto expreso el patriarca como el Papa, se dice que nuestro encuentro fraterno ha tenido lugar en Cuba, en la encrucijada entre el norte y el sur, el este y el oeste. Desde esta isla, símbolo de las esperanzas del mundo nuevo y de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestra palabra a todas las naciones de América Latina y de los otros continentes. Quiere decir que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista simbólico, a mi entender, está muy bien elegida que sea La Habana, que sea Cuba, país que hasta hace 20 años o 15 años todavía se proclamaba ateo militante. Quiere decir que esta conversión, que tanto tiene que ver con la fe cristiana, con nuestra fe, de que el hombre va cambiando, el hombre se puede convertir, tiene mucho que ver. Hay gente que ha dicho que Cuba es un país muy poco creyente, lo cual no es verdad. Yo tengo amigos, yo he visitado La Habana hace 15 años y comprobé la enorme devoción que hay por los cubanos, por el pobre. De manera que Cuba fue perfectamente bien elegida por esas dos razones. Una, que es equidistante de ese mundo este-oeste, oriente-occidente, Europa, Rusia. Y por otro lado, porque es la cabecera de puente por donde se entra a América Latina. Decía Metol Ferré, Cuba es la última frontera de nuestra América, de la América Latina. ¿Por qué no México? ¿Me escuchas, Hugo? Sí, perfecto. ¿Por qué no en México? Yo creo... Porque si Cuba, me queda claro por qué no Europa, ¿por qué no México? Es muy sencilla la pregunta, es muy sencilla. Así como el Papa no ha querido interferir en temas políticos, tampoco lo quiero hacer yo, pero el patriarca ruso evidentemente tenía muy buena llegada a La Habana, a Cuba, y quién sabe si tenía la misma llegada a México, o
o a Veracruz o a otro lugar. Creo que Cuba es un territorio neutral. Cuba incluso está asociada durante décadas, desde el periodo de la Revolución Cubana, con cierto apoyo ruso, cierta pertenencia al bloque ruso, en aquella época soviético. Pero más allá de eso, que todo eso es insignificante, hay que terminar con los lugares comunes, hay que terminar con los fantasmas del pasado, eso de Occidente y Oriente. Es un sofisma que hiere la conciencia, porque pensándolo bien, el cristianismo, Nazaret, Belén, Palestina, están en el oriente del Mediterráneo. De manera que el cristianismo nace como una expresión oriental. Dios se encarna en Cristo en el oriente del mundo romano, del Mare Nostrum romano. De manera que no hay oriente y occidente. Creo que con este encuentro se ha dado el primer paso concreto, efectivo. No nos olvidemos que el Papa tuvo varios encuentros con el patriarca Bartolomeo de Constantinopla, de Istambul. El patriarca Bartolomeo es la figura simbólica que uniría a las 15 iglesias ortodoxas. Es el primus inter pares de la Iglesia Ortodoxa. Y el día que asumió Francisco como Papa de Roma, estaba presente Bartolomeo, el patriarca de Constantinopla, y hablaron de igual a igual, como si se tratara de dos cabezas de una iglesia. Y ahí empieza el ecumenismo. Yo quiero aprovechar para evocar a un pensador ruso que su espíritu estuvo presente el 17 de febrero en La Habana. Me refiero a Vladimir Soloviev o Soloviov. Soloviev es considerado como uno de los más grandes teólogos del cristianismo del siglo XIX. Soloviev muere en 1900, muere el mismo año en que nuestro escritor Rodó publica el libro Ariel, la obra de política más difundida en Hispanoamérica, en Iberoamérica, en Latinoamérica, a comienzos del siglo XX. Soloviev es un gran teólogo cuyo mensaje no es escuchado en el siglo XX. Es muy allegado al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Es más, cuando Dostoyevsky escribe su obra más importante, que se llama Los Hermanos Karamazov, uno de los 4 hermanos, el místico, el que representa el genuino mensaje cristiano, Alyosha, es Soloviev, que Dostoyevsky lo va a idealizar y lo va a inmortalizar en esa obra. Soloviev se convierte a la iglesia romana, católica, a la iglesia católica, se convierte, creo que en el año 1893, el día, él es un gran admirador del Papa, de la encíclica Rerum Novarum, y evidentemente elige el día, exactamente el mismo día del santo del Papa. Y, sí, exactamente, de León XIII. Regresando un poquito al encuentro entre Francisco y Kirill. Pero el encuentro de Francisco con Cirilo está iluminado por el espíritu de Soloviev, ese teólogo ruso ortodoxo que se convierte al catolicismo y que su mensaje, y que fue considerado por el filósofo alemán von Balthasar el Tomás de Aquino del siglo XIX. Tiene muchísimo que ver uno con otro, porque el gesto de Soloviev de haberse convertido al catolicismo y de ser considerado por los grandes estudiosos de la teología como uno de los grandes pensadores, teólogos, a la vez católico y ortodoxo, está preconizando esta nueva avenida, este nuevo camino que se nos abre
en el siglo XXI, que tiene que ser el siglo del ecumenismo verdadero, del ecumenismo entre las iglesias, como termina el documento, que rinden culto a la Virgen María, que rinden culto a la Santísima Trinidad, que rinden culto al concepto del Dios encarnado, del Cristo Dios. Esas iglesias tienen que convertir, tienen que buscar una fusión, más que una fusión, una convergencia ecuménica para poder desafiar a este tremendo materialista mundo que nos rodea. Hugo, escúchame algo. Estoy de acuerdo contigo en que Cuba era un lugar estratégico, que no fue la Ciudad de México porque no quiso ninguno de los dos líderes religiosos involucrar en algo político algo que era netamente religioso. La Habana es un lugar estratégico. Me queda claro que el punto ecuménico está a las puertas, es decir, el ecumenismo, es decir, la unión entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica se va acercando después de muchos años de trabajo y de siembra por parte de la misma Iglesia Católica. No nos queda claro dónde está Putin y si intervino Putin en esto, si fue parte del acuerdo, fue parte pues de la gestión entre los dos líderes para poderse reunir, y esa es un poco la pregunta que te había hecho Gisdeline. Me gustaría un poco que me dijeras dónde está Putin en todo esto. Bueno, yo quisiera contestar con la mayor franqueza lo que yo pienso respecto a este encuentro. Es probable que la geopolítica de una Rusia cercada por la OTAN, acorralada por la OTAN como avanzada a Estados Unidos, evidentemente que no deja de ser de una importancia política muy grande este encuentro. Pero yo que estuve, no hace mucho, hace 4 años y volví hace 3 años de vuelta porque quedé impactado de lo que vi en Rusia, puedo decir que mucho más influye en Putin la Iglesia Ortodoxa y el patriarca Kirill, en este caso, Cirilo, que lo que Putin pueda influenciar en la Iglesia Ortodoxa. Yo estuve a 70 kilómetros de Moscú en un monasterio que se llama de la Santísima Trinidad, donde había 300 curas, 300 frailes y 600 novicios. En ese monasterio están los restos de San Sergei, San Sergio. San Sergei es un santo muy venerado en Rusia que viene a cumplir una función muy parecida a San Benito en el occidente mediterráneo, en la iglesia romana, fundador de monasterios. Bueno, y ahí me dijeron que más o menos cada 4 meses, cada 7 meses, el premier Putin hace retiros espirituales. Esto la prensa mundial no lo va a difundir ni lo va a decir. Hay algún diario digital que sí usa la figura de Putin ingresando a una iglesia, y como se usa en la iglesia ortodoxa, encendiendo un cirio, una vela, al ícono que corresponde, o a la Virgen María. Eso no se difunde mucho. Yo no quiero hacer hincapié en la intención política de este encuentro, ni en la influencia que pudo haber tenido de un lado o de otro. No tengo duda que la lucha de Rusia en Siria contra el flagelo ese de la llamada Estado Islámico fue decisivo y ha revertido la situación. Que todos esos atentados espantosos, monstruosos, que tuvieron lugar en Europa, en Francia, en distintos países europeos, salían de ese mismo engendro, y ese engendro no era combatido por las potencias de la OTAN. Las potencias de la OTAN lo único que se interesaban, y estoy incursionando en un tema político que no me gustaría mezclarlo con este tema tan sublime y tan importante, que es el acercamiento de estos dos credos tan similares, que es la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa y la Iglesia Cristiana Católica Romana. Hugo, Tengo que decirlo,
tengo que decirlo, que evidentemente Rusia ha sido decisiva en evitar la expansión del Estado Islámico y las masacres sistemáticas que denuncian juntos Cirilo y el Papa Francisco con respecto a los cristianos de Irak y de Siria. Hugo, nada más para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, quería yo nada más preguntarte cuál será el impacto de este acuerdo con respecto a la familia, que nos cierres el tema, que hay mucho que decir. Sobre la vida, sobre la vida y la familia. ¿Cuál es el impacto de esta reunión en estos dos temas, vida y familia? Bueno, yo creo que la concepción de la familia como célula fundamental del Estado, de la vida civil, es el gran desafío del siglo XXI. Creo que ambas iglesias, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Rusa Ortodoxa, están preocupadísimos con este tema. Y tanto en el documento que suscriben juntos el Papa y el Patriarca, como en lo que se han dicho por separado, tanto el Patriarca lo sigue reafirmando en la Asunción del Paraguay y en Brasil, cuando siguió su gira, la gran preocupación es aclarar qué es la familia. La familia no es una unión civil entre dos animales, ni entre dos personas del mismo sexo, ni entre dos cosas que no forman una familia. La familia es algo biológicamente muy frágil y que hay que defenderlo, porque de ese embrión, de ahí es donde va a salir la prolongación de los tiempos en este mundo, o no va a salir. Y creo que lo más golpeado, donde está más golpeada la familia, es en los países de Europa Occidental, justamente. Es en los países de Europa Occidental. Creo firmemente de que en el documento se habla de forma terminante de la importancia de la familia, y se habla también muy categóricamente del problema del derecho a la vida de los que no han nacido, es decir, se condena explícitamente el aborto. Creo que esto tiene que ver con el enfoque ético, moral de las dos iglesias, que en ese sentido están absolutamente en coincidencia. No creo que haya ninguna fisura, ninguna duda. Creo que sí, la prensa mundial, que no está coincidiendo mucho con esta estrategia de nuestro Papa Francisco, a veces soslaya estos temas y trata de mostrar, para crear divisiones, decisiones, para crear dudas, para crear, diríamos, disidencias, como que el Papa no es incisivo en el tema de la familia, lo cual es totalmente erróneo. El Papa, lo que lo conocimos como sacerdote, como cardenal primado de Argentina, el Papa tiene una idea clarísima de cuál es el alcance de la familia y qué es lo que hay que defender de la familia. Y junto con la familia hay que defender eso otro que es fundamental, que no se lo lleve el capitalismo salvaje, que es la dignidad del hombre. La dignidad del hombre antes de nacer, la dignidad del hombre que nace y la dignidad del hombre que trabaja. Creo que el Papa tiene clarísimo ese mensaje católico, ese mensaje que es la esencia de nuestra fe, que es tener una concepción en lo social. No hay iglesia católica que no esté preocupada por el tema social. El tema social es el eje de la Iglesia Católica. Ni el materialismo ateo del marxismo, ni el capitalismo salvaje. Ese es el verdadero rumbo que Francisco ha retomado en México y que Francisco reafirma junto al patriarca ruso Kirill I, el patriarca Cirilo. Hugo, pues nos vamos a quedar aquí porque hay mucho que comentar. Quisiéramos tener más tiempo, pero son temas sumamente profundos, y lo que sí queremos hacerte la invitación para que de tiempo en tiempo podamos enlazarnos contigo en Uruguay, de tal forma que podamos comentar todos estos temas. ¿Qué te parece?
Cecilia, me parece espléndido, me parece realmente para mí es un orgullo, un honor, una satisfacción que me desborda que tú me ofrezcas seguir platicando sobre estos temas. No sé si el tono mío que empleo ahora, de miedo de que no me entiendan lo que digo, es un poco altisonante. No me animo a hablar bajo y pausado como hablo normalmente yo, pero de todas maneras me voy a habituar a usar este medio y creo que de vez en cuando, nos podemos poner en contacto para hablar de muchos enfoques de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestros pueblos hermanos de América Latina, de América, de Iberoamérica, de ese México que está resurgiendo en la fe y va a resurgir, y de esta América que va a tener eclipses, pero que va a seguir el camino que nos señalaron los grandes héroes, y en particular los grandes pensadores como José Enrique Rodó y Alberto Metol Ferrer. Me despido de ti y Gisbeline también se despide. Nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y por enlazarte desde tan lejos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en mundocatólico.tv. Gracias, Hugo Manini, gracias, Gisbeline, Gracias, Ceci, por estar con gracias, nosotros. Hugo. Y gracias a todos ustedes por el favor de su atención.